versículo 15 al 17. Amén. Los adolescentes también tienen su clase en esta mañana. Se les está esperando. Gloria a Dios. Oye, qué lindo es oír la palabra del Señor, ¿cierto, mis hermanos? No nos cansemos de oír la palabra de Dios. El día que dejemos de comer, ese día moriremos. ¿O no es así? Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Él es, hermano, Él es el pan de vida para usted y para mí. Las palabras que salen de Dios son comida. No, es alimento que alimenta. Mire, así como el maná los sostuvo por todo el desierto, porque el maná era un alimento preparado por Dios y tenía todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo se sostuviera. Quiero decirle, hermano, que esta palabra tiene todos los nutrientes necesarios para que su vida espiritual se sostenga. Amén. Antes era algo físico, algo literal, hoy es espiritual. ¿La cogió o no la cogió? Por eso Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Entonces, préstele mucha atención, porque la palabra del Señor es lo más limpio que existe, lo más puro y lo más santo. Hay que recibirla. Y dice, hay que recibirla con agrado. Dice la palabra del Señor. No, bueno. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche, hermano, escuche. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bonito, ¿cierto? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito. ¿Cuál? A fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, ¿es el hombre de quién? ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Para que el hombre de Dios, porque esto no es para el mundo, esto es para usted. Al mundo hay que predicarle que se arrepienta. Usted ya se arrepintió, ¿cierto? Pero dice que esto es para usted y para mí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oye, qué belleza, ¿cierto? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Qué más introducción que esta, hermano? ¿Cierto? ¿Qué más introducción que esa? La misma palabra nos da la respuesta. Cierre sus ojos, hermano. Que Dios nos inspire en esta mañana, nos dé su gracia, nos hable. Soberano Dios, levante su voz, hermano, levántela. Alce su voz, hermano. Usted está hablando con Dios. Eso, estamos hablando con Dios. Gracias. Gracias, mi Cristo. Háblame. Háblame, Señor. Es tu palabra. Es tu dulce voz. Tu tierna voz. Porque tu palabra es viva y es eficaz, necesaria, importante para nuestro diario vivir. Te lo pido en esta hora, en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. El título del mensaje en esta hora es
La palabra es útil. Mire, la palabra de Dios es útil para todos. Así venga fuertecita, así nos acaricia el Señor, porque el Señor a veces nos acaricia con su palabra, ¿o no? Nos consuela, ¿o no? Nos alimenta. Oiga, pero también nos exhorta. ¿Qué es exhortar? Es aconsejar. La palabra de Dios nos aconseja, pero también la palabra de Dios nos amonesta. Y es ahí cuando esa palabra amonesta como que casi no nos gusta a nosotros. Pero cuando nos amonesta el Señor, la palabra del Señor sigue siendo útil. Es el único mensaje, hermano, que viene de parte de Dios, que es útil para todo. ¿Estamos o no estamos? Es lo más limpio, es lo más puro, porque lo más puro y lo más limpio es la palabra de Dios. Pero también dice el Señor que es digna de ser recibida. ¿Cuántos recibimos la palabra? Hay que recibirla. A veces el Señor a uno le da durito, pero no le hace, porque así nos dé duro, oiga, y así nos coja de pronto la heridita y nos la, ¿cierto? Nos la estregue un poquitico, duele, pero sigue siendo útil. ¿Sí o no? Sigue siendo útil. Por eso dice el Señor, toda la escritura, no algunas cosas de la escritura, no, o lo que a mí me conviene, o lo que a mí me gusta oír, porque es que hay personas que les gusta oír ciertos mensajes de la palabra de Dios. Los que pegan con fuerza de pronto no les gusta oír, se quieren como tapar los oídos. Pero la palabra del Señor es útil. Mire, y algo más, toda la escritura es inspirada. Así que el predicador se tiene que preparar primero espiritualmente, en oración y por qué no en ayuno, para predicar la palabra. Pero escuche, bajo la inspiración de internet, porque es que hoy muchos de los predicadores los está inspirando es el internet, porque como ahí usted baja cualquier mensaje como usted lo quiera. Quiero un mensaje de amor, mensajes de amor según la Biblia, y le bajan por ahí miles. Pero eso ya no es inspirado por Dios. Quiero un mensaje sobre el pecado, y miles de mensajes le salen ahí, ¿cierto? Pero no, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El predicador, por más profesional que sea, y por más pastor que sea, y por más predicador de convenciones, de estadios y de todo, hermano, tiene que prepararse espiritualmente, porque lo que va a hablar no es palabras de él, sino palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? ¿Lo creemos? Por eso, hermano, yo les decía a los hermanos el miércoles pasado, a los servidores les decía, hermano, busque la inspiración de Dios. No predique lo que primero se le venga a la cabecita. ¿Sí? O porque como ya tenemos cierto grado de manejo de público, entonces ya no temblamos, porque ya tenemos como esa capacidad, ¿cierto? No, yo creo que es mejor cuando temblamos. No,
mucho mejor cuando dependemos de Dios. Hoy necesitamos la inspiración de Dios y que la iglesia, hermanos servidores, no nos equivoquemos. Hermanos predicadores, no nos equivoquemos. La iglesia sabe cuándo la palabra viene de Dios y cuándo no. No se equivoque, hermana predicadora y hermano predicador. La iglesia sabe cuándo usted estudió la palabra y cuándo no la estudió. No. La iglesia sabe, hermano, porque es que en la iglesia está el don de discernimiento. Amén. Gloria al Señor. Y sabe. La iglesia conoce cuando las cosas vienen de Dios. Entonces, por eso usted necesita la inspiración de Dios. ¿Y dónde la encuentra? De rodillas. No hay otro lugar. A los pies del maestro. Usted quiere predicar. Mire, hay veces, y los predicadores saben lo que les voy a decir. Hay momentos en que vamos a predicar nos invitaron a predicar la palabra y vamos a preparar el mensaje y no fluye nada. Uno dice, pero ¿yo qué voy a decir? Es que, Señor, no me fluye nada, por favor ayúdeme, inspíreme. Y es uno ahí bregando a escribir y no le fluye nada le fluye. Pero nos metemos en oración, ¿cierto? Nos metemos en oración. ¿Y por qué no en ayuno? Y cuando estamos en oración y en medio de ese ayuno comienzan a fluir ese rayito de luz, esa inspiración de Dios, esa revelación de Dios a iluminar nuestro entendimiento y comenzamos a escribir. Eso fue lo que pasó con Juan, ¿cierto? ¿Qué le dijo el ángel? Cuando estuvo por arriba Juan, ¿cierto? Le dijo, escribe. Y Juan escribía cosas que aún ni él entendía, pero que él las escribía. Y yo en una ocasión les dije a ustedes, yo estoy seguro que Juan, a donde lo llevó Dios, donde vio y oyó cosas que no les dado a conocer al hombre, estoy tan seguro que Juan vio la pandemia que tuvimos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce todo y que todo lo tiene preparado para que en su debido tiempo sucedan las cosas. Pero Dios siempre tiene sus hombres y mujeres a quienes inspira para que escriban y prediquen. Y qué bueno es cuando la palabra viene inspirada por Dios. Cuando la palabra viene inspirada por internet, de pronto no alimenta mucho. Pero cuando la palabra viene inspirada por Dios, alimenta. Hace que la iglesia crezca. Porque todo aquí lo tiene que seguir manejando Dios. El día que el hombre le meta la mano a esto, la iglesia comenzará a decaer. Pero cuando la iglesia la sigue guiando Dios, a los predicadores los sigue guiando Dios, hermano, es tan lindo como la iglesia crece numéricamente, espiritualmente y económicamente. Porque yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da es Dios. Un aplauso para él, ¿o no? La palabra es útil, nunca será desútil, nunca la palabra será mala. Antes, muchas veces el Señor nos golpea fuerte, que a nosotros nos parece que no nos gusta, ay, qué pereza, no, es que, pero hermano, es necesaria. La palabra de Dios, si viene de Dios, venga como venga, es útil. Amén. Escuche, hermano,
Iglesia del Señor, la palabra de Dios no es para ciertas personas. Hablando en la iglesia, estoy hablando en la iglesia. La palabra del Señor no es para ciertas personas. Mire, la palabra de Dios es para todos. Escuche, y la palabra de Dios nos toca a todos. Porque es que muchas veces decimos, predíquelo, pastor, porque usted sabe que hay alguien, un hermano que tiene un problema, y lo dice con cierto sarcasmo, ¿cierto? Porque usted sabe quién está padeciendo el problema, pero resulta que la palabra no es solamente para él, la palabra también es para usted. Entonces la palabra es para todos, ¿o no? Venga como venga, si viene de Dios es para todos. ¿Cuántos lo creen? A unos nos toca porque ahí tenemos el problema, pero a otros de pronto dirán, no, eso no es para mí. Eso sí es para usted, porque la palabra del Señor nos apercibe para que no caigamos en el error. Entonces muchas veces la palabra sí va para un hermano, va para una hermana, para 10, 15, 20 hermanos o para todos, pero déjeme decirle que también nos cobija a todos, porque el Señor nos está queriendo decir, mire, Él lo hizo, pero usted no lo vaya a hacer. ¿De la palabra de Dios es para todos o no? La palabra del Señor es para todos. Gloria al Señor, porque ella nos apercibe, es decir, las palabras del Señor, también Dios utiliza la manera para que nosotros no caigamos en el error. Por eso, hermano, escucha a Dios, reciba la palabra, aliméntese, corrijámonos si hay que corregirnos, ¿cierto? Y si no hay que corregirnos, guárdese, escóndase en Dios, no lo hagas. Amén. Demos alabanza al Señor y a su nombre. Dios nos está hablando de muchas maneras. Dios le habla a todos de muchas maneras. Dios nos apercibe. Dios a veces nos acaricia. A veces nos consuela. Y a veces nos habla tan bonito que hasta lloramos, ¿cierto? Y sentimos las caricias de Dios. Gloria al Señor. Pero a veces la palabra del Señor duele. Y yo les puse un ejemplo a los hermanos anoche. Yo les decía, dígame, ¿el chuzón de la inyección duele, sí o no? ¿A usted le gusta que cierto que no nos gusta? Pero a veces es necesario, ¿no? Que nos inyecten y nos echen ese líquido y que nos hace, uy. Así a veces es la palabra. Duele. Y duele fuerte. Pero aunque duela la inyección, al otro día ya usted está mejor, ¿cierto? Y aunque duela la palabra, la Biblia dice que es útil. No, la palabra dice que es útil. Gloria al Señor. Venga como venga la palabra, es lo que usted y yo necesitamos. Si Dios no nos habla, ¿qué sería de nosotros? Amén. Porque donde no hay palabra, allí el rebaño se va muriendo. ¿Lo creen o no lo creen? Porque sin este alimento
nos morimos. Yo no sé cómo hay personas que duran meses y meses sin venir a la iglesia a comer la palabra. Yo no sé cómo hacen, no entiendo. Yo hace 28, 29 años me convertí al Señor y yo entendí eso desde antes de convertirme, que yo necesitaba comer, que yo necesitaba alimentarme de la palabra del Señor para poder vivir espiritualmente. Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y usted me lo ha escuchado decir en muchas ocasiones. Cada que usted oye la palabra de Dios, es vida que Dios le inyecta a su vida espiritual. Hay que oírla. No nos cansemos. Y así nos duela, recibámosla. Es la voz de Dios. Es el mensaje del Señor. A veces necesita que nos inyecten para sanar, ¿cierto? Pero a veces lo que se necesita es una pastilla. Y a veces lo que se necesita de pronto es un jarabe de esos dulcecitos que nos gustan. ¿Cierto que sí? Así es la palabra. A veces duele. A veces, hermano, nos acaricia. Pero a veces también, hermano, es dulce como miel. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra del Señor es digna de ser recibida. ¿Lo creemos o no lo creemos? Gloria al Señor. La palabra es dulce como miel a veces, pero sea como sea, tenemos que acostumbrarnos a recibirla. Acostúmbrese a recibir el alimento. A veces a usted no le gusta, a los niños, muchos, la mayoría no les gusta la sopita, ¿cierto? ¿Qué les gusta a los niños? Bom, 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 galletas, salchipapa, ¿o no? Pero le van a dar la sopita y qué problema, ¿cierto? Pero ¿qué alimenta más? Y hay que darle la sopita, ¿cierto? Bueno, hay que recibir la palabra. Venga como venga de parte de Dios, hay que recibirla. Como la envíe Dios. Y Dios la envía a través del pastor y muchos predicadores de la iglesia del Señor. Dios la envía. No vale enojarse. Y cada que usted escuche la palabra desde allá, pilas con lo que piensa, que de pronto estás peleando contra el mismo Dios. ¿O no es así? Sí, es verdad. Hay veces que nos equivocamos aquí, claro. A veces nos equivocamos, ¿cierto? Y a veces hemos escuchado mensajes que no deberíamos de traerlos aquí. Y que descargamos una rabia contra alguien desde aquí. Y así no puede ser. Por eso se requiere que usted ore antes de, para que usted sea guiado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la ira del hombre, no se sabe en el versículo, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿cierto? Pero entonces no vale enojarse. Es que tengamos la suficiente madurez, así llevemos los años que llevemos, de pensar, analizar bien qué es lo que nosotros pensamos cuando nadie nos oye. Que en la mente estamos cavilando, que pensamos en la mente cuando oímos la palabra. De pronto no lo expresamos. Y sabe algo que usted tiene que poner muchísimo cuidado.
es que la palabra de Dios se haga infructuosa en usted. De pronto por su forma de ser o porque simplemente no le gustó. Porque hay cosas de Dios a través de la palabra que no nos gusta. Pero la Biblia dice: recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Porque a veces lo que nosotros creemos que es malo resulta siendo más bueno, porque es lo que te corrige, es lo que te dice: mira, estás actuando mal por ese lado. Y a veces nos hacemos tan sabios en nuestra propia opinión que no le permitimos lo que Dios opina de nosotros. ¿Es así o no? Nos hacemos tan sabios en nosotros mismos que pensamos que lo que el otro está diciendo no es así. Que Dios nos guarde, ¿cierto? Alabanzas al Señor. Hay algo que hay que tener en cuenta todos los predicadores. Habrá un rebaño y habrá ¿qué? Un pastor. Las palabras del pastor son muy diferentes a las de los predicadores, aunque usted no lo crea. Pues tan diferente. Y yo se los he dicho en las reuniones a los muchachos: mire, la oveja oye al pastor. La oveja sabe cuando su pastor le está hablando, porque el pastor pues tiene que ser inspirado por Dios, y si no, no sería pastor. Y las palabras del pastor a veces son fuertes. Eclesiastés 12:11. Mire lo que dice Dios. Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué opina esa palabra aguijón? Son como clavos hincados. Mire, clavos parados, como aguijones, como el aguijón de la avispa. Sí, Señor. Ve, este está conectado, y como clavos hincados. Mire, son las de los maestros de las congregaciones dadas por ¿quién? Ahí está. No siempre serán acaricias, ¿cierto? No siempre serán abracitos, no siempre será miel. A veces es como ¿qué? Eso que es como amargo. Como a veces la palabra es como hiel. Amargo en la boca, pero cuando llega se hace dulce. Pero entendamos esto. ¿La cogió o no, hermano? Mire, el pastor es el hombre que le toca enfrentar todas las situaciones de la iglesia. Y por eso a veces nos metemos en problemas. ¿No cree usted? A veces, casi siempre. Pero las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Pero siempre tenga en cuenta que el pastor y el predicador solo es un instrumento. Y ayer les ponía un ejemplo a los hermanos. Puse a Cristian a que tocara el piano y le dije: tóquelo mal, bien feo. ¿Cómo se escuchaba? Mal, ¿cierto? Y después le dije: tóquelo bien, una melodía, y se escuchaba muy bonito, ¿cierto que sí? Bueno, así es el instrumento. El que lo toca es Dios. Y a veces suena mal a sus oídos, pero es lo que usted necesita. Y a veces suena muy bonito, pero es lo que usted necesita. Y yo les decía a los hermanos ayer:
no se enojen con el instrumento, enójese con el que lo está tocando. ¿La cogió o no? Ay, por fin. Van a dejar de hablar mal de mí. Sí, porque eso sucede. A veces nos enojamos con el instrumento. ¿Y ese piano ahí parado para qué sirve? Si no hay quien lo toque. Así mismo soy yo. Si aquí el Señor no toca, no usa este instrumento, ¿para qué sirve? Dígame, ¿para qué servimos nosotros si Dios no nos usa? Demos gloria a Dios. Si Dios no nos usa, ¿para qué nosotros? Estaremos como ese piano ahí. Pero cuando Dios empieza a tocarlo a uno, a usarlo a uno, las palabras salen. Entonces usted recibe lo que le gusta, y lo que le gusta dice, qué palabra de Dios tan linda. Pero cuando no le gusta dice, ese pastor me la está tirando a mí. Ese pastor no me quiere. Vea, para que ponga cuidado. Tenemos que aprender a recibir de Dios lo bueno, pero también debemos recibir lo malo, lo que nosotros creemos que es malo. Pero ahora quiero decirle que lo malo de pronto es lo que usted necesita. ¿Te resulta siendo qué? Bueno, bueno para usted. Gloria al Señor. Dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, esas palabras a veces son como clavos hincados, parados, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha clavado un clavo en el pie? ¿Cierto que lo hace chapalear a uno? Ay. Y a muchos los ha mandado para el hospital. A ver, ¿a quién le ha tocado eso? A ver, levanten la mano. Oiga, oiga, a usted no le ha tocado, hermano, que va por ahí y un clavo, ay, algo me chuzó. A veces la palabra de Dios es así. Y dice que es el mensaje o es la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces no es fácil para uno como instrumento, ¿cierto? Porque a veces se enojan con el piano, hermano, y el piano nada tiene que ver. ¿Sabe qué le tengo que decir yo muchas veces, hermano? Usted se enojó conmigo. No, no se enoje conmigo, enójese con Dios. ¿Y quién es capaz de enojarse con Dios? Nadie. Amén. Pero sea como sea, la palabra es útil. ¿Lo comparten conmigo? La palabra del Señor es útil. Dijo Job en medio de la prueba. Está en Job capítulo 2 versículo 10. Dijo en medio de la prueba, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Qué opinan ustedes? Y la que estaba viviendo Job era terrible. Y lo tremendo es que Dios le dio permiso al diablo para que lo zarandeara. ¿Sí o no? Dios le permitió al diablo, vaya, hágale lo que quiera, mi hijo, si no me lo vaya a matar. Y fue duro para ¿quién? En las quejas de Job, ¿qué decía Job? Maldigo el día que nací. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se quejaba? Y aunque dijo todo eso que dijo, luego dice el Señor, y en todo esto Job no pecó. Porque es que a veces nosotros con rabia decimos unas cosas. Dios porque es bueno y nos entiende, ¿cierto? Entonces, qué bonito es cuando Dios nos habla. Hay veces que Dios da y hay veces que Dios quita. Jehová dio, Jehová quitó. Pero qué bueno es tener la suficiente madurez para decir, sea el nombre de Jehová bendito. Quite o ponga, sea dulce o sea
amarga. Pero Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Y ayer les compartí a los muchachos y a los hermanos les decía: ¿tú qué eres? ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Habrá un chivito por ahí? ¿Cierto que no lo hay? ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuántos chivos hay? ¿Cierto que no lo hay? Hombre, yo me considero oveja. ¿Cuántos se consideran ovejas? ¿Nos consideramos ovejas o no? Entonces, si eres oveja, tú sabes oír a tu pastor. Tú sabes cuando tu pastor te habla. Tú sabes cuando el pastor te llama. ¿Se acuerda el videito que les mostré hace tiempo? Del pastor, muchos que intentaron hacer venir las ovejas y le gritaban de una manera y le gritaban de otra y de otra, a que la oveja llegara, pero la oveja ni se daba por entendido, seguía pasteando. Pero cuando el pastor hizo cierto ruido, en el primer silbido, ¿sabe qué hizo la oveja? Levantó la oreja. ¿Por qué? Porque esas ovejas sabían quién los estaba llamando. Y cuando el pastor siguió silbando, al momentico todas se vinieron y rondearon ¿a quién? Al pastor. Entendamos eso. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuántas ovejas hay? Oye, vuelvo. ¿Cuántas ovejas hay? Aleluya. Somos ovejas del rebaño de Cristo. Porque si no fuéramos ovejas, hermano, ninguno oiría la voz de Dios. ¿Sabe dónde estuviéramos? Afuera. Pero fuimos traídos a su rebaño. Y por eso es que dice el Señor en San Juan capítulo 10 versículo 27, San Juan 10 27, dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Ahí está. Porque solo la oveja oye la voz de su pastor. Tan sencillo, ¿cierto? La oveja sabe cuándo su pastor le habla. Por eso, hermano, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. El único que tiene una voz diestra para oír la palabra de Dios es la oveja. Muchos oyen mensajes por todas partes, leen la Biblia y no la entienden, pero usted abre la Biblia y la entiende. Porque usted sabe qué le está diciendo su pastor. Tan lindo, ¿cierto, hermano? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Pero mire qué bonito. Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Usted entiende por qué esta iglesia crece? ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia tiene un pastor. Y es Jesucristo el Señor. Alabanzas al Señor. Y a su nombre. Por eso cuando la oveja oye al Señor, lo sigue. Pero las que no son ovejas oyen la voz y les repugna. ¿O no? ¿Qué me va a venir usted con esas tonterías, hombre? El papel puede con todo. ¿Lo ha escuchado o no?
¿Y cómo me asegura usted que ese libro es la palabra de Dios? ¿Cómo me asegura? Solo escribieron los hombres. ¿Por qué no oyen la voz de Dios? Porque no son ovejas. Bonito, ¿cierto? Oye, ¿cuántos están recibiendo la palabra? ¿Usted siente que Dios le está hablando? Bueno, porque es que a mí también me está hablando. No es que a mí también me dan ganas de llorar cuando escucho la voz de Dios. Lloro. Por eso el que no es oveja no la oye. El que no es oveja necesita recibir un tratamiento de Dios para que empiece a entender. Pero esa obra es de Dios, es la revelación de Dios, ¿cierto? Al que Dios trae, por ejemplo ustedes, queridos amigos, que son 30 y ¿qué dijimos? ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuántas ovejas? ¿Cuántos amigos hay? Hay 32 amigos. Mire, con ustedes Dios viene haciendo un tratamiento para que usted aprenda a oír a ese que va a ser su pastor. Y lo va trayendo, ¿cierto? Con cuerdas de amor lo va trayendo. Y le va abriendo el entendimiento. Y le va abriendo sus ojos. Y le va abriendo sus oídos para que vea la gloria de Dios. Y para que oiga la palabra de Dios. La entienda, la reciba y se convierta. ¿Se convierta en qué? En oveja. Y ya cuando somos ovejas, oímos, uy, Dios nos está hablando. Quédate callado que Dios nos está hablando. Porque hay unos que se sientan al lado a charlar y hablar y con el celular y es que está pasando pues con ese. Es que es una ovejita que está como de desobediente, ¿cierto? Hay que oír a Dios. Oiga, hay que escuchar a Dios. Gloria al Señor. Dios envía su palabra y es útil. No se lo olvide. La palabra del Señor es útil. Gloria al Señor. Mire, por eso usted ve en la palabra del Señor que cuando Jesús les habló duro, porque Jesús hablaba muy duro. Oiga, en la forma que Jesús hablaba. Ve, hermano, donde a usted le diga yo como pastor, le diga a usted lo que Jesús le dijo a Pedro, usted se descarría. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Oiga, le habló duro. Yo eso no soy capaz de decirlo, hermano. Oiga, yo no soy capaz. ¿Serio? ¿Usted cree que por qué se descarrió Judas? Uno de vosotros es diablo. Bueno, retracto mis palabras. De pronto usted no se va, no se va, pero sí queda con un. Uy, Padre, no vuelve a orar por mí. O de pronto no se va. Algunos de pronto sí se va, pero o se van para para la estrechura. Ah, ya voy a cambiar, sí, la estrechura. De ahora en adelante va a ser la estrechura. Aleluya. Amén. ¿Qué está usted pensando en este momento? Dígame, ¿qué está pensando? Dígame. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Jesús les habló duro, porque es que mire, hay una diferencia entre la oveja y el que no es oveja. Porque cuando Jesús los enfrentó, porque cuando Jesús iba, la multitud lo seguía o no. Sanaba, les daba comidita. Lo tenían todo con el maestro. Y Jesús captó todo eso. Y hubo un momento que esas personas les dieron papaya a Jesús. Y Jesús se las cantó. Le dijo, ustedes a mí me siguen porque yo les doy comida.
trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y después de un relato muy largo que hay ahí en esos versículos, dice la Biblia, y desde ese entonces todos volvieron atrás. ¿Sabe quiénes quedaron? Las ovejas. ¿Y quiénes eran las ovejas en ese entonces? Los discípulos. Solo quedaron 12. Y los otros se abrieron porque no les gustó la palabra. Fue fuerte, dura, porque sí. Ustedes me siguen a mí porque yo les doy comida. Bueno, eso fue muy duro para ellos. ¿Y qué? Se sintieron redarguidos. Se sintieron amonestados. Las palabras les dio duro en su corazón y volvieron atrás. ¿Solo quedaron quién? Y con todo eso vuelve el Señor, les dice: ¿ustedes qué? ¿También se van a ir? Hágale. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Por eso, hermano, cuando escuchemos la palabra, hermano, recibámosla. Amén. La palabra del Señor es útil para enseñar. El que oye y guarda la palabra aprende, y el que vive la palabra crece. ¿Estamos o no estamos? El que oye y guarda aprende, y el que vive crece. Lucas 11:28. Pilas pues, hermanito, o el que está allá, la hermanita. Lucas 11:28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Útil para enseñar. El que oye y guarda aprende, y el que vive crece espiritualmente. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿A que usted es bienaventurado? ¿Cómo llegó? ¿Le dio duro? Listo, pero guárdela. ¿Lo acarició? Guárdela. Hermano, lo llenó, guárdela en su corazón. Amén. Útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Es voltear todo argumento humano que va en contra de la palabra. Es decir, no es como yo lo digo, es como lo dice Dios. Amén. Y aquí a veces el Señor nos voltea muchas cosas que nosotros creemos que son así y salimos rejunjuñando. Pero redarguir es eso: cambiar esos argumentos por los argumentos divinos, por lo que Dios dice. ¿Estamos o no estamos? ¿Sabe que el diablo usó la palabra redarguir? Porque el diablo se opone contra todo lo que se llama Dios. Él, si Dios dice que esto es blanco, él dice que es negro. Si Dios dice no hagas, él dice haga. ¿Cierto? Voltea, pero lo voltea para lo malo. ¿O no es así, iglesia? Gloria al Señor Jesús. Muchas cosas que nosotros creíamos que eran correctas, gloria al Señor, cuando nos vimos enfrentados a lo que Dios dice, tuvimos que decir: qué equivocado estaba. Amén. Y es cuando nos sentimos redarguidos por la palabra de Dios. Demos gloria al Señor y a su nombre, y a su nombre. La palabra del Señor es útil para corregir. ¿Qué tal donde Dios no nos corrija, hermano? Mire, hermano, si nosotros no tuviéramos quien nos corrigiéramos, seríamos bastardos. ¿Serio, hermano? Solo que dice la palabra del Señor. Bendito el Señor. Útil para corregir. ¿Y qué es corregir? Es cambiar costumbres que no son de Dios por las que son de Dios. Y dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y 9. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8
y 9. Gloria al Señor. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Eso fue lo que pasó en usted o no? Eso fue lo que pasó en nosotros. Gloria al Señor. Porque la palabra del Señor es útil para corregir. Y eso es una parte dura de nosotros, que cuando escuchamos la palabra del Señor, Dios nos quiere corregir ciertas cositas, pero nosotros no nos dejamos. No permitimos que la palabra del Señor logre el propósito. Y qué lindo, hermano, es que la palabra del Señor no se vuelva a ser infructuosa en nosotros. Mira, hay personas que por aquí oyen y por aquí les sale. Pero hay personas en la iglesia que oyen y guardan y viven. Y de lo que me tenga que apartar, me aparto. Pero para mí la palabra de Dios es viva y es eficaz. La necesita usted, la necesito yo. Todos la necesitamos. Aquí, hermano, el que tiene la última palabra es Él. Y hasta la primera. Él es el que tiene todo bajo control. Hermano, lo que Dios diga, así es. No se ponga usted, hermano, a contradecir y es que el pastor me la tiró a mí. Recuerde que yo solo soy un instrumento, hombre. Sí, porque hay muchos hasta le dejan de hablar a uno, hermano. Pobrecito el piano, ¿sí o no? Ayer yo les decía a los muchachos, bueno, venga, coja ese piano a pata, pues, porque no le gustó lo que sonó. No, al que hay que coger a pata era Cristian, ¿sí o no? Porque él fue el que lo tocó. Pero, hermano, nosotros tenemos que aprender eso, hermano. Que Dios nos usa y que a veces nos envía una palabra tan fuerte que nosotros pensamos que es el pastor, pero lo entenderemos todo más allá. ¿Sí o no? Hay cosas que ahora no las entendemos, pero más allácito las entendemos. Y tenemos que decir, uy, y yo peleando con el pastor. Ay, hombre, y si era verdad, ve, qué equivocado estaba yo. Y usted bravo con el pastor, enojado con el pastor. No le habla al pastor porque el pastor a través de su palabra le habló duro. Y después te das cuenta. Porque toda disciplina en el momento no parece ser motivo de gozo. ¿O no es así, hermanos? Pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible. Cuando lo entendemos, decimos, uy, me equivoqué. Y qué bueno es tener la suficiente capacidad, humildad, para decir, me equivoqué, perdóneme, trataré de no volverlo a hacer. ¿Estamos o no estamos? Y a su nombre. Es útil para corregir. Y la palabra del Señor es útil para instruir. ¿Y qué es instruir? Es recibir las enseñanzas bíblicas para ser formados en esos hombres y mujeres de Dios. Mano, Dios aquí en Villatina tiene hombres de Dios. Y tiene mujeres de Dios. Y tiene ovejas. Yo espero que no hayan chivos.
Pero Dios lo que tiene aquí en este rebaño son ovejas. Y si somos ovejas, así el Señor nos corrija, así el Señor nos instruya, así el Señor nos redarguya, así el Señor nos enseñe, la palabra de Dios sigue siendo útil. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la preciosa palabra del Señor. Aleluya. Dice el Señor, 4:13. Hasta que todos lleguemos. Vamos a leerlo más adelantico. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Por qué Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros? Bueno, todos esos ministerios tan bonitos que hay en la iglesia para enseñar, para instruir, para predicar, para corregir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene un propósito muy grande. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios tiene un propósito muy grande con nosotros, y es perfeccionarnos. Gloria a Dios. Perfeccionarnos. ¿Qué quiere decir? Que no somos perfectos. Y si no somos perfectos, necesitamos quien los perfeccione. ¿Y Dios lo hace a través de qué? De su palabra. Nos corrige, nos instruye, nos redarguye y nos enseña, a fin de que lleguemos a la medida, ¿cierto? Y a la estatura de lo que era Cristo en los tiempos de su carne aquí. Porque Cristo fue en los tiempos de su carne, fue perfecto en todo. Gloria al Señor. Y el propósito del Señor a través de su palabra es que nos parezcamos cada día a Cristo. No al pastor, no a fulano, no a fulana, sino a Cristo. Un aplauso para él, hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando la palabra de Dios viene, recíbala. ¿Estamos o no? Cuando la palabra de Dios viene hay que recibirla. Gloria al Señor. Por donde usted mire la palabra del Señor, es útil. No. Por donde usted mire la palabra del Señor, es útil. Y dice segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Aleluya. Ojo pues, hermano. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, segura. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Póngase en pie, hermano, y dele gracias al Señor. Soberano Jesús, Dios sublime, precioso, que tu palabra siga siendo antorcha, que tu palabra siga siendo alimento,
Que tu palabra siga siendo pan, Señor. Pan que alimenta, pan que nos nutre, nos da el crecimiento. Ayúdanos, Señor. Qué lindo es escucharte. Qué hermoso es oír tus tiernas voces. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, no me dejes seguir. Si notas que las cosas importantes, Aleluya. perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, háblame. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame. Si notas que el afán me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Háblame, Dios, háblame. Dios, háblame.